Muy bien, pues antes de comenzar con nuestro estudio, quisiera anticiparles que en esta sección, Salmo 119, versos del 73 al 80, encontramos otra exquisita herramienta utilizada en el idioma hebreo, una técnica llamada quiasmo. No sé si alguien la ha escuchado, el quiasmo. ¿Qué será eso del quiasmo? Un quiasmo, hermanos, es otro tipo de paralelismo muy usado en la poesía hebrea, utilizado por los autores bíblicos para ofrecer énfasis, para subrayar algunas cosas importantes en sus escritos. En el quiasmo, los autores repiten sus palabras o ideas en un orden invertido, donde lo que se encuentra en el centro de ese quiasmo o de esa estructura es el énfasis, es lo que nos quieren subrayar. Y les voy a dar un ejemplo para que sea más fácil y que lo podamos tener en nuestra mente. Acompáñenme ahí al Salmo 19. Salmo 19, verso 1. Salmo 19, verso 1. Ahí encontramos en este versículo, Salmo 19, verso 1, un ejemplo de lo que es un quiasmo. Un quiasmo. Salmo 19, 1. Observen ahí, estoy leyendo desde la Reina Valera. Dice ahí la palabra del Señor: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. En la Reina Valera, e incluso si usted tiene ahí en sus manos otra versión como la Biblia de las Américas o Nueva Biblia de las Américas, es casi exactamente la misma traducción que se observa ahí. Pero en el texto hebreo es donde se aprecia este quiasmo. Por ejemplo, nuevamente ahí en la Reina Valera dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pero desde el texto hebreo es diferente un poco la estructura. La primera línea es casi la misma, si no es que la misma, cuando se señala ahí: los cielos cuentan la gloria de Dios. Pero luego, nuevamente, desde el texto hebreo cambia realmente la estructura. En lugar de señalar al final la obra de sus manos, lo que continúa después de la gloria de Dios es: la obra de sus manos anuncia el firmamento. Y esto es muy importante comentarlo porque aquí es donde se observa el quiasmo. Nuevamente, mediante paralelismos, donde en el centro está el énfasis. Observen nuevamente y ahora piensen un poco en esta estructura desde el texto masoreta o desde el texto hebreo. Dice ahí: los cielos como un inciso A, luego cuentan como un inciso B y luego la gloria de Dios como un inciso C. ¿Ok? Inciso A, los cielos; inciso B, cuentan; inciso C, la gloria de Dios. Y luego en un orden invertido, como si fuera de reversa, C', la obra de sus manos, que está en paralelo con la gloria de Dios. Después anuncia, B', en paralelo con cuentan, y al final el firmamento, A', en paralelismo con los cielos. Y todo esto para denotar nuevamente el énfasis que en este caso, en este verso, el verso 1, se encuentra en la gloria de Dios, en la obra de sus manos. Y esto es importante señalarlo y destacarlo porque en el momento en que estamos yendo a la palabra de Dios, lo que deseamos saber es qué es lo que Dios quiso comunicar, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios quiso señalar o subrayar? ¿Qué es lo que quieren tanto el autor humano como nuestro Dios, el autor divino? ¿Qué es lo que quieren que prestemos atención? Por decirlo de alguna manera, es como un sándwich este quiasmo. Por ejemplo, en la parte de arriba y abajo tenemos el pan, ¿verdad? Y luego lo más rico, lo más delicioso está ahí en el centro, ¿verdad? Muchas veces el jamoncito de pavo, ahí el atún, ¿verdad? Quesito, no sé, lo que les guste. Así es el quiasmo. El quiasmo son paralelismos donde en el centro se encuentra el énfasis, donde debemos de prestar atención. Ahora, ¿por qué les digo esto tan temprano, verdad? Ya les dolió la cabeza. Empezamos muy académicos. ¿Por qué es que les digo esto? Bueno, porque el salmista, vuelvan ahí al Salmo 119, versos del 73 al 80, que es donde estaremos situados hoy. El salmista estructura esta estanza, la yod, utilizando un quiasmo. Por lo que nuestro estudio de esta mañana, de esta sección, versos del 73 al 80, en lugar de hacerlo como lo hacemos siempre de manera secuencial, ahora lo haremos diferente para respetar este quiasmo.
En esta ocasión vamos a estudiar, presten mucha atención, vamos a estudiar el verso 73 con el verso 80. Después el verso 74 con el verso 79. Luego el verso 75 con el 78 y finalmente el énfasis del quiasmo, verso 76 con el 77. Para que no nos perdamos cuál es el énfasis nuevamente, qué es lo que el autor nos quiere subrayar. Y este es el bosquejo de esta mañana, por si están tomando notas. Hoy estaremos observando 4 ciclos de oraciones que el salmista hace a Dios en medio de la aflicción. 4 ciclos de oraciones que el salmista hace a Dios en medio de la aflicción, que nos ayudarán, hermanos, a enfrentarnos a las pruebas de la manera en que a Dios le agradan. 4 ciclos de oración que nos ayudarán al observar al salmista para enfrentar las pruebas, la aflicción piadosamente. Número 1, oración por discernimiento e integridad. Oración por discernimiento e integridad, versos del 73 al 80. Número 2, oración por ser de testimonio visual y vocal a los creyentes. Oración por ser de testimonio visual y vocal a los creyentes. 3, oración por intervención divina. Oración por intervención divina. Y 4, oración por consolación y vida. No se preocupen porque lo vamos a ir repitiendo ahí mientras avanzamos, por si no tomaron nota. Pero veamos el primero, oración por discernimiento e integridad. Vamos a estar estudiando versos 73 y 80. Vean sus Biblias ahí, por favor. Verso 73, observen cómo inicia. Tus manos me hicieron y me formaron. Hermanos, antes de orar, el salmista reconoce 2 grandes verdades en su vida. Noten ahí, que Dios lo hizo y que Dios lo formó. Y con esta expresión, hermanos, tus manos, no es que el salmista esté pensando o afirmando que Dios tiene dedos, ¿verdad? Como quizá algunos de nosotros en algún momento llegamos a pensar. No es así, porque sabemos Dios es espíritu. Jesucristo mismo lo dijo. Dios es espíritu y los que adoran a Dios deben hacerlo en espíritu y en verdad. Más bien lo que está comunicando nuestro autor cuando dice tus manos, lo hace comunicando, lo hace utilizando otra herramienta de la poesía hebrea que se conoce como antropomorfismo, para hacernos notar que Dios lo que hizo es involucrarse de manera detallada en algo en particular. En este caso, en hacer al salmista. Él es el que hizo al salmista. Vean nuevamente ahí el verso 73. Tus manos me hicieron y me formaron. Primero, con este vocablo, cuando dice me hicieron, el salmista nos remonta a Génesis, en el capítulo 1, verso 26, cuando Moisés escribe y nos narra la historia de cuando Dios hace al hombre de la mujer, ¿verdad? Pero segundo, con la siguiente palabra, muy importante, hermanos, cuando señala ahí me formaron, que es mejor traducirlo como me constituyeron, tus manos me constituyeron, se nos está comunicando que Dios intervino, escuchen bien, Dios intervino de manera soberana y providencial en el carácter y en la personalidad que el salmista tiene en ese momento de la historia cuando está escribiendo este salmo. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el salmista ya no era un bebé espiritual, era una persona madura. Incluso lo podemos ver acá con esta declaración, porque él no solamente entiende y sabe y reconoce que Dios le hizo, sino también que Dios le constituyó, le forjó su carácter, como lo tiene en ese momento cuando está escribiendo. Pensar en eso, hermanos, para nosotros es de mucho ánimo, porque nos recuerda los atributos de Dios, nos recuerda su soberanía, nos recuerda su amoroso cuidado, su especial atención de manera individual para cada uno de los que somos suyos. Él es el Dios soberano que gobierna todo y controla todo el universo que es suyo y las cosas que en su universo suceden. Nada se escapa de sus manos. Él es quien, como nuestro amoroso Padre y amoroso alfarero, mediante su providencia, está involucrado de manera individual
y personal en cada una de nuestras vidas. Y si somos sus hijos, lo hace de una manera muy especial. Presta atención de una manera muy particular, con el objetivo, hermanos, lo sabemos, de embellecernos, ¿verdad? De embellecernos cada vez más, no en el exterior, sino en el interior, para hacernos parecer más a su Hijo Jesucristo. Incluso hacerlo cuando pasamos por circunstancias difíciles, para que nuestros rostros y nuestras pisadas sean cada vez más parecidas a las de Jesucristo. Pablo nos dice en Colosenses 1:28 que él predica la palabra de Cristo a todo hombre, amonestando y enseñando a todo hombre, a fin de presentar perfecto o completo en Cristo a todo hombre. Esa es la intención, ese es el objetivo de su ministerio. En Gálatas 4:19 nos dice que él está sufriendo dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en las iglesias ahí en Galacia. Y en Romanos 8:28 al 29, un pasaje que nos gusta mucho y vamos ahí muy frecuentemente, Pablo nos dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cuál es ese bien? Bueno, que a los que antes conoció también predestinó para que fuésemos todos hechos conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y hermanos, aunque el salmista es maduro, lo hemos visto, ¿verdad? Porque ha dicho no solamente que Dios le hizo, sino le constituyó. Aunque el salmista es maduro, la realidad es que no está satisfecho con su madurez espiritual, no está satisfecho con su condición. Porque vean cuál es la primera petición que sale de su boca. Observen ahora la segunda línea del verso 73. ¿Hazme qué? Entender. Hazme entender. Y pide esto, hermanos, escuchen bien. Pide esto cuando se encuentra emproblemado. Hazme entender. Esta primera petición la hace como dando una orden, con un imperativo, denotando urgencia y no falta de reverencia, ¿verdad? Denotando esa urgencia que él tiene por obtener sabiduría de parte de Dios en esos momentos de adversidad, para atravesar el camino difícil que está ahí enfrente de sus narices. Y hermanos, esto lo pide el salmista, como siempre pide las cosas, una y otra y otra y otra vez. Por ejemplo, vean el verso 27. Hazme entender el camino de tus mandamientos. Verso 34. Dame entendimiento y guardaré tu ley. Verso 125, noten ahí. Dame entendimiento para conocer tus testimonios. Verso 144. Dame entendimiento y viviré. Verso 169. Dame entendimiento conforme a tu palabra. Es notable cómo está pidiendo, ¿verdad? Constantemente continuar recibiendo sabiduría, entendimiento, discernimiento, para nuevamente continuar con ese camino ascendente en su madurez espiritual. No está satisfecho, no está satisfecho. Algo que incluso pidió en el verso 66, que estudiábamos la semana pasada. Vean ahí cuando dice, enséñame buen sentido y sabiduría. El autor de este salmo ora por un mayor discernimiento que lo lleve a crecer en su madurez espiritual. ¿Cuántas veces oramos así, hermanos? ¿Cuántas veces le pedimos a Dios, ayúdame a crecer, ayúdame a madurar espiritualmente? ¿Cuántas veces vamos ahí a su palabra y oramos, dame entendimiento, alumbra mis ojos? No quiero ser un bebé espiritual, no quiero estar tomando nada más lechita, quiero comer alimento sólido, quiero crecer. Eso pide el salmista una y otra vez. Y esto nos deja ver que nosotros como pueblo de Dios debemos estar anhelando esto, deseando esto. Porque Dios desea que su pueblo, que su iglesia crezca en madurez, que no sean llevados de aquí para allá por cualquier viento de doctrina, sino que puedan tener el discernimiento necesario para poder escuchar la palabra de Dios cuando es predicada fielmente y cuando hay un engaño, cuando hay una manipulación. Y en la vida diaria también, identificar cuando estás en la adversidad, cuál es la voluntad de Dios, cómo debes de responder, qué debes de estar pensando, cómo debes de estar hablando, cómo debes de comportarte con tus hermanos e incluso con los de afuera.
Hace unos momentos platicaba con un hermano y me decía, Dios cambió mi vida, ¿verdad? Antes reaccionaba de cierta manera y Dios cambió mi vida. Este hermano es árbitro de fútbol, muy recomendado, ¿verdad? Se lo recomiendo. Dice, yo reaccionaba antes así porque pues en un barrio muy, muy duro, pues ahí, ustedes saben, los muchachos, jóvenes y adultos, pues ahí reclamando, ¿verdad? Y diciendo un montón de cosas. El hermano dice, yo antes reaccionaba de otra manera, pero Dios me salvó. Hace muchos años cambió mi carácter y ahora reacciono diferente. ¿Por qué? Porque el hermano creció en madurez espiritual, recibió nueva vida, nueva naturaleza, y por medio de la palabra, él dice, mi maestro me enseñó cómo debo de pensar, cómo debo de hablar. Y es que eso es una realidad, hermanos. Dios espera eso de nosotros. Observe nuevamente ahí el 73, hazme entender para que aprenda tus estatutos. Su deseo es estar aprendiendo constantemente para así, de manera habitual, actuar conforme la voluntad de Dios en todo momento. Y noten que su petición no era obtener un simple conocimiento intelectual para, digamos que, estar buscando ahí la vanagloria, ¿verdad? O para hacerse notar entre los cristianos, para alimentar su orgullo. No es así. Él no pide eso para alimentar su orgullo. Más bien, Él desea obtener discernimiento espiritual, comprensión espiritual para practicar la palabra de Dios en medio de la dificultad, porque lo que temía era desagradar a Dios. Por eso pide discernimiento espiritual. Sabía que sin entendimiento en los problemas estaría ahí hundido y quizá hasta desafiando a Dios. Es por eso que pide con urgencia que Dios le conceda un mayor entendimiento. En el Salmo 111:10 se nos enseña cómo es que recibimos de Dios un buen entendimiento. Vayan ahí por un momento, Salmos 111:10. Vean ahí cómo es que se nos enseña que recibimos de Dios un buen entendimiento. Salmo 111, verso 10. Dice ahí, el principio de la sabiduría es el temor de Yahweh. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Y la idea es esta. Tendremos buen entendimiento. Tendremos buen entendimiento, es decir, tendremos sabiduría si interpretamos correctamente la palabra de Dios y la practicamos, lo cual resultará en nosotros en un temor reverente a Dios y un crecimiento espiritual. Esa sabiduría no se obtiene ahí de la noche a la mañana mediante un sueño o una visión, no es así. Es muy claro. Nuevamente obtenemos entendimiento, sabiduría, si interpretamos correctamente la palabra de Dios y la aplicamos. Y esto resultará en un temor, en principio en un temor reverente a Dios, en una adoración a su nombre, pero también en un crecimiento evidente espiritual que nos hará vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Hermanos, ¿están pasando por momentos de prueba, de adversidad, de enfermedad, alguna situación que les aqueja? Pidan al Señor entendimiento y sabiduría. Pidan al Señor que Él les ayude a pensar bíblicamente y a aplicar ese pensamiento bíblico en sus vidas. Eso les hará obtener sabiduría y les dirigirá en su toma de decisiones. Dios responderá a esa oración, porque Santiago 1:5, Él dará sabiduría al que le falte y lo dará de manera abundante, ¿no es cierto? Lo sabemos. Pero ahora vayan al verso 80. Acuérdense que estamos como respetando el quiasmo, ¿verdad? 73 y ahora vamos al 80. Vean ahí, porque en este primer ciclo de oraciones donde el salmista pide discernimiento, también ruega por integridad. Vean ahí el 80. Sea, o con ese sentido de ruego, que sea mi corazón íntegro en tus estatutos. Lo que está pidiendo acá nuestro autor es ser hallado íntegro en su interior. ¿Lo vieron? Mi corazón sea íntegro en tus estatutos. Y cuando dice corazón, no apunta a los sentimientos o a las emociones, sino a la parte volitiva, ahí al centro de control de la mente de las personas, donde se toman las decisiones. Está diciendo el salmista,
que mi mente, todo mi ser sea íntegro en tus estatutos. Y cuando ruega ser hallado íntegro, no quiere decir que Él pide ser hallado perfecto, porque lo sabemos, la perfección no la vamos a alcanzar acá, ¿verdad? No es así, sino lo que Él pide es ser hallado irreprochable. Ser hallado irreprochable. Es decir, que nadie pueda observar su vida y reprocharle un pecado evidente. Esa es la idea. Pero noten con conexión a qué. Observen ahí nuevamente el verso 80. Que sea mi corazón íntegro en tus estatutos. Porque, hermanos, es la palabra de Dios y no los gustos denominacionales o las tradiciones humanas los que son el estándar de la integridad de todo cristiano. Entonces la petición del salmista es que su vida sea hallada irreprochable, que nadie le halle ningún reproche visible, que nadie pueda acusarle de estar tomando decisiones, de estar hablando palabras, de estar viviendo su vida fuera del estándar de Dios, fuera de la voluntad de Dios, según lo que Dios ha revelado en su palabra. Y la razón es la siguiente, observen ahí el verso 80, para que no sea yo avergonzado. Este hombre sabía que una vida de integridad solo podría venir como resultado de conocer y practicar los estatutos de Dios. Hermanos, una vida de integridad no se consigue simplemente viniendo los domingos a la iglesia. No se consigue yendo los miércoles ahí en las reuniones entre semana, los jueves con los hombres, las mujeres, no se consigue pues durmiéndose en la noche y levantándose en la mañana. No se consigue así. Una vida de integridad solo puede venir como resultado de que una persona, un hijo de Dios, se sienta, estudia la palabra de Dios, medita en ella y le pide a Dios la fuerza y la capacidad para aplicarla y entonces la aplica. Ahí es donde encuentra todo cristiano, todo creyente, la integridad en su vida. Muy importante. Y esto libraría a nuestro salmista de ser avergonzado. ¿Cuántas veces hemos sido avergonzados? Primero delante de Dios, ¿verdad? Cuando tomamos decisiones equivocadas. Yo creo que muchas veces, ¿verdad? Muchas veces el Espíritu Santo trae convicción a nuestra vida, ¿no es cierto? Cuando no atendemos la palabra de Dios, cuando nos desviamos, cuando hablamos cosas que no debemos de hablar, hay una convicción muy fuerte que nos avergüenza delante de Dios. Pero incluso también con otros, ¿verdad? Con otros a nuestro alrededor. Sí, qué pena cuando decimos algo, actuamos de alguna manera. Hay falta de perdón, falta de amor. Qué pena, qué vergüenza, ¿verdad? Estar ahí enfrentando y lidiando con las personas. El salmista entiende que necesita a Dios. Necesita sabiduría, necesita aplicar la palabra de Dios, porque si no recibe eso, si no está haciendo eso, tarde o temprano se encontrará avergonzado delante de Dios, y también tarde o temprano será avergonzado, porque el pecado siempre sale a la luz. El pecado siempre sale a la luz. En este primer ciclo de oraciones observamos que el salmista ora por discernimiento. ¿Lo notaron? Él ora por discernimiento. Pide con urgencia aprender y entender los mandamientos de Dios y aplicar la palabra de Dios, rogando que sea hallado íntegro ante Dios para así no ser avergonzado. Todo esto es de mucha ayuda. Porque ¿cuántas veces cuando nos encontramos ahí en la adversidad no respondemos como Dios nos dice que debemos de responder? Se nos ha olvidado pensar como piensa el salmista, orar como ora el salmista. Por ejemplo, pensar que en la adversidad que Dios es nuestro creador, que Él es el que está forjando nuestro carácter en esa situación, que Él está moldeando nuestras vidas, está renovando nuestra mente, está nuevamente embelleciéndonos para hacernos parecer más a su Hijo. Nos olvidamos de su soberanía, de su cuidado. O también que Dios por medio de su palabra nos enseña y nos da entendimiento. Ahí andamos buscando soluciones en otras cosas, ¿verdad? En otras personas. Pero la palabra de Dios, el salmista
lo entiende, es inerrante, infalible y suficiente para ayudarle a tomar decisiones y vivir en integridad ante los ojos de Dios. Hagamos un alto, hermanos, en esta mañana y pensemos un poco cómo estamos pasando las pruebas. ¿Cómo reaccionamos cuando estamos en la adversidad? Si hoy estás ahí, ¿cómo estás reaccionando hoy? ¿Cuál es tu actitud? ¿Cuál es tu oración? O también atesora esto en tu corazón para el momento en que pases pruebas, pensar en esto. Pero sigamos avanzando y veamos ahora lo que ruega nuestro autor en el segundo ciclo de oraciones. Versos del 74 y luego después del 79. Ahí le pide a Dios la oportunidad de ser testimonio a otros creyentes de manera visual, pero también de forma vocal. Vean ahí el verso 74. Los que te temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. Ahora vean el verso 79. Vuélvanse a mí los que te temen y conocen tus testimonios. Antes de abordar esta sección 74 y 79, pensemos un poco en nuestra vida diaria. Porque si somos honestos, cuando pasamos ahí por pruebas, nos olvidamos de los demás, ¿no es cierto? O nos estamos acordando de otros, ¿no? ¿Verdad? Cuando estamos ahí emproblemados, muy pocas veces pensamos en los demás. Estamos centrados en nosotros mismos. ¿Por qué me pasa esto a mí, verdad? Soy el único, ¿verdad? Nos tiramos ahí al piso. Somos muy buenos para eso. Somos expertos. Nos centramos muchísimo en nosotros. Ahí estamos nada más quejándonos. Estamos ahí lamentándonos de lo que nos sucede. Y no nos detenemos a pensar en las necesidades de los demás. Incluso tampoco consideramos las ocasiones en que con nuestras actitudes quizá ocasionaremos algún efecto en otros cuando nos están observando y nos están escuchando cómo es que reaccionamos ante las dificultades. El salmista, aunque pedía mayor discernimiento, como lo acabamos de estudiar, lo cierto es que ya había alcanzado cierta madurez porque oraba a Dios que otros creyentes fueran edificados con su testimonio, como lo vimos ahí y lo leímos en el verso 74 y 79. Vean nuevamente el 74. Los que te temen, o una mejor traducción, nuevamente con este sentido de ruego en estas oraciones, que los que te temen me vean y se alegren. El salmista ora por una oportunidad en particular. Vean ahí. Y con una, digamos que comunidad en particular, los que te temen, con un grupo que él se identificaba, del que formaba parte. Note cómo lo señaló antes en el verso 63, cuando dijo, compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Este grupo, hermanos, los que te temen o los que temen a Dios, a los que se dirige y está pensando el autor, no eran simplemente los que profesan algo, ¿verdad? Y hacen algo muy diferente. No es así. Sino eran los que decían algo, pero también hacían algo en particular. ¿Qué cosa? Guardar los mandamientos. Eran personas que habían alcanzado la salvación por medio de la fe en el Mesías que habría de venir, que temían a Dios y que la dirección de su vida era agradar a Dios, temer a Dios, adorar a Dios. Eran personas, como se describe en el verso 11, vean ahí, que habían guardado en sus corazones la palabra de Dios para no pecar contra Dios. El salmista se dirige a esas personas de entre el pueblo de Israel. Y acá hay un principio, hermanos, que debemos de prestar atención. Nosotros, los que formamos parte de la iglesia, debemos ser caracterizados por ser personas que guardan la palabra de Dios, que viven en santidad y para la justicia, que no solamente dicen, sino que dicen y actúan, ¿verdad? Que hablan y hacen. Pero volvamos ahí al verso 74, vean ahí nuevamente la petición, este segundo ciclo de oraciones, que los que te temen me vean y se alegren. Hermanos, no sé si ya se dieron cuenta, ¿verdad? Pero la gente nos está viendo. Es más, voltea a su alrededor y pues la gente nos está observando, nos está viendo
y también nos están escuchando, ¿verdad? Es una realidad. La gente nos ve, nos observa, nos escucha. Y hermanos, el salmista está muy consciente de esa realidad en su vida. Pregunta, ¿nosotros estamos conscientes de eso? ¿Que la gente nos observa y nos escucha? ¿Sabían que Dios diseñó como otro medio para hacernos madurar y crecer espiritualmente el imitar a otros que imitan a Cristo? Esto lo vemos en muchas partes de la palabra de Dios. Por ejemplo, en la vida de Pablo. 1 Corintios 4:16, ahí Pablo nos dice: por tanto os ruego que me imitéis. En 1 Corintios 11:1 nos dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. En Filipenses 3:17 nos dice: hermanos, sean imitadores de mí. Filipenses 4:9, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el autor de Hebreos, en Hebreos 6:12, no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe, y estaba apuntando a los del antiguo pacto, ¿verdad? Sean imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Tremenda bendición, ¿verdad? Ser personas que podemos ser dignas de ser imitadas porque imitamos a Cristo. Pero hermanos, escuchen bien, también tremenda responsabilidad. Tremenda responsabilidad, porque también Jesucristo dijo en Mateo 18:6, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños, y no está hablando o refiriéndose de niños, ¿verdad? Sino de cualquier creyente, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, es decir, que creen en Cristo y que heredan el reino según el contexto, mejor le fuera si alguno, nuevamente, hace tropezar a todo creyente, mejor le fuera que se le colgase en el cuello una piedra de molido de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Por eso es una tremenda bendición, pero también es una tremenda responsabilidad. Y perdemos de vista cuando pasamos por adversidades y problemas. Estamos centrados en nosotros mismos, nos alejamos del consejo de Dios y eso nos afecta a nosotros de una manera terrible, porque hay consecuencias. Pero también en otros, porque muchas veces somos piedra de tropiezo y debemos de tener cuidado y prestar mucha atención. El salmista entendió su compromiso de ser de ejemplo a otros. Y esto, hermano, no lo hacía pararse el cuello, ¿verdad? Creerse más que los demás, enorgullecerse. No, no es así. Porque el motivo no era él mismo, la causa no era él mismo, sino la obra de la palabra de Dios que estaba actuando en su vida. Noten ahí la parte final del 74. El motivo, porque en tu palabra he esperado. Este hombre oraba que los creyentes, esa comunidad de los que temen a Dios, pudieran observar su testimonio personal y entonces gozarse con él. Deseaba que sus testigos oculares fueran animados a depositar su confianza única y exclusivamente en Dios y en su palabra, aún en las situaciones más difíciles en la vida. El apóstol Pablo nuevamente entiende esto en 2 Corintios 1, del 3 al 4, cuando dice que el Padre de misericordia y de toda consolación nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a otros. Hermanos, esto se ha escrito para nuestro ejemplo. Meditemos y aprendamos con humildad, porque es muy probable que si hoy o mañana estemos atravesando alguna circunstancia difícil, es muy probable que sea porque Dios le está preparando para consolar a otros en el futuro. O quizá también que Dios le está utilizando en ese momento para ser de testimonio visual a otros y que la persona que le está observando y escuchando sea edificada porque usted está caminando según la palabra de Dios. Así que ánimo y tengamos eso en mente. No olvidemos que al mismo tiempo Dios nos está haciendo nuevamente parecernos más a Jesucristo, ¿verdad? A nuestro amado Señor. Pero el salmista no solo ora ser de testimonio visual,
a otros creyentes, sino también ser de testimonio vocal. Vean ahora el 79. Nuevamente estamos leyendo así, ¿verdad? Respetando el quiasmo. Vean el 79. Vuélvanse a mí los que te temen y conocen tus testimonios. Y esta palabra, vuélvanse, implica girar de una dirección a otra. Nuevamente, esta palabra, vuélvanse, implica girar de una dirección hacia otra dirección. Es más, es la palabra más utilizada en el Antiguo Testamento para denotar o describir el arrepentimiento de pecados. Lo que el salmista pide es que aquellos que temían a Dios y se estaban dirigiendo a un camino equivocado, se volvieran a la dirección del salmista con un propósito. No para que lo adularan, ¿verdad? Por su discernimiento espiritual, no es así. Noten el verso 29. Y conocen tus testimonios. Una traducción más literal, para que conozcan tus testimonios. Que cambien su dirección y volteen a verme para que conozcan tus testimonios. ¿Por qué? Porque el salmista no solamente estaba dispuesto y disponible para ser un testimonio visual de las personas, sino también para ser alguien que les enseñaba la palabra de Dios, para ser esa persona que les guiaba y les instruía en lo que Dios había establecido en su palabra. Esto también es una exhortación para nosotros y un ánimo, un aliento, hermanos. Orar y estar dispuestos para destinar nuestro tiempo, incluso nuestros recursos, para que podamos enseñar a otros cuál es la voluntad de Dios. Al regalar una Biblia, un libro en particular, al tener el tiempo para hablar por teléfono con las personas que están ahí, creyentes, miembros de esta iglesia local, de manera práctica, ¿verdad? Pensar de manera práctica. Aquí, ¿verdad? Sabiendo que quién está en necesidad, quién está enfermo, quién no tiene un trabajo, necesidad económica, hablarle, orar y enseñarle, instruirle, recordarle la palabra de Dios. A eso somos llamados. El salmista ora por discernimiento e integridad en el primer ciclo. Por ser de testimonio a otros creyentes, tanto de manera visual como vocal en el segundo ciclo de oraciones. Pero ahora vean el tercer ciclo de oraciones, versos 75 y 78. Ora por una intervención de Dios ahí. Vean el 75. Conozco o entiendo, otra mejor traducción, conozco o entiendo, oh Yahweh, oh Dios, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Una vez más el salmista nos deja ver su madurez espiritual. Porque a pesar de encontrarse ahí, ¿verdad? Abrumado, emproblemado, al mismo tiempo comprende, entiende que Dios está controlando todo, que nada se escapa de sus manos. Algo que también ya nos había dejado ver en el verso 71, como lo vimos la semana pasada, cuando dice, bueno me es haber sido humillado, ¿verdad? Por alguien más, obvio por Dios, ¿verdad? Pero además supo algo muy importante. Observen el 75. Tus juicios son justos y conforme a tu fidelidad me afligiste. Él entendió que detrás de escena ahí estaba Dios. No estaba lejos. No se había olvidado de él. Estaba ahí, como siempre había estado. Y fue justo, no injusto lo que estaba atravesando, lo que Dios estaba permitiendo en su vida, porque lo hizo de acuerdo a la fidelidad de Dios. Observen ahí, conforme a tu fidelidad me afligiste. Un entendimiento que sin duda nos fortalece, hermanos. Porque si entendemos que Dios controla todo, gobierna todo y usa todo para nuestro bien, en los momentos de adversidad, aunque haya consecuencias por caminos equivocados que hemos tomado, sabremos que Dios está ahí, nos está haciendo comprender su palabra, nos está preparando para el futuro, nos está nuevamente haciéndonos más parecidos a Jesús. José lo entendió también. Tenemos un claro ejemplo ahí en Génesis 45:5 y Génesis 50:20, cuando él dice que sus hermanos lo pensaron, ¿verdad? O diseñaron para mal, ¿lo recuerdan? Pero que al mismo tiempo Dios lo había pensado eso desde la eternidad pasada. Lo que pasó, Dios lo había pensado, diseñado tal y como estaba sucediendo en su vida. Él lo entendió, no se echó ahí al piso, ¿verdad? No se
quedó ahí. No, él comprendió que eso que sus hermanos habían pensado y diseñado y actuado en su contra, Dios ya lo había diseñado para su bien. Y ese entendimiento, hermanos, de manera trascendente y de manera muy importante, lo hizo hacer algo muy especial con sus hermanos. Génesis 50:21 nos dice qué es lo que hizo José. Dice ahí Génesis 50:21, ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Muy diferente de lo que sucede acá, incluso en Monterrey, ¿verdad? Ahí tenemos familias peleándose, ¿verdad? Por herencias, por terrenos, por cosas. Incluso en las mismas familias, no sé si acá hay algún problema en las familias, ¿verdad? O incluso bien triste en las iglesias. Qué triste. ¿Por qué pasa eso? Por no tener una comprensión adecuada, correcta del carácter de Dios. Por no tener una comprensión correcta, precisa de la palabra de Dios y por no estar aplicando la palabra de Dios en nuestras vidas. Y es en ese punto que el salmista también señala, vean ahí el verso 75, conforme a tu fidelidad me afligiste, probablemente recordándose ahí las promesas de bendición y maldición en función a la obediencia y desobediencia en Deuteronomio 27, 28 y 29. Obvio, nosotros no somos el pueblo de Israel, ¿verdad? Ni reemplazamos al pueblo de Israel como algunos piensan, por lo que no nos aplican esas promesas de bendición y maldición también como muchos piensan, ¿verdad? Están ahí reclamando promesas de bendición que no aplican a nosotros. Pero sí hay un principio que podemos aprender, muy importante. Primero, en estos momentos, pensar si lo que estamos viviendo es resultado de nuestro pecado y que Dios nos está disciplinando. O segundo, si esto es solo el resultado pues de ser simplemente cristianos, ¿verdad? Y de estar sufriendo porque a eso somos llamados. A vivir piadosamente y si es necesario sufrir. Pero veamos ahora el verso 78. Sean avergonzados los soberbios. Vean ahí nuevamente este pasaje, este verso. Sean avergonzados los soberbios porque sin causa me han calumniado. Ahora el salmista eleva una oración y pide respecto a los que le están calumniando. Dios sostiene todo, controla todo, incluyendo las pruebas, como lo hemos visto, pero acá el salmista entiende al mismo tiempo que Dios hace todo por medio de su providencia, ¿verdad? Utilizando muchos factores, a personas, momentos, circunstancias, naciones. Vean acá cómo lo señala el salmista, sean avergonzados los soberbios. El salmista ahora pide que estos soberbios, estas personas insolentes que lo están calumniando, arrogantes, que están actuando en su contra, sean avergonzados. Y esta es una oración que nos choca, ¿verdad?, en nuestra mente. Que el salmista esté orando así. En contraste con su petición del verso 80, cuando dijo que su propio corazón se ha hallado íntegro, ¿verdad?, en la palabra de Dios. Él ora porque estos soberbios, mentirosos, sean avergonzados. Aunque el salmista entiende que Dios está ahí, detrás de escena, también comprende que los hombres son responsables por su pecado. Nuevamente, aunque sabe y entiende que Dios está detrás de escena obrando todo, también entiende que los hombres son responsables por su pecado y merecen el infierno, el castigo de Dios, si no se arrepienten. Si no se arrepienten. Ahora, ¿cuál es el motivo? No es que le caigan mal, ¿verdad? Sino vea el verso 78, porque sin causa me han calumniado. Otra mejor traducción sería, porque me enredaron con una mentira. La idea es dar como un falso testimonio en una corte legal, torciendo la verdad. Algo que el Señor desaprueba y lo vemos ahí en Lamentaciones 3:36, cuando dice, trastornar al hombre en su causa, el Señor no lo aprueba. El salmista, con un profundo sentido imprecatorio, pide a Dios, quien es fiel y justo, que actúe acorde a su carácter y haga pagar a estos pecadores, escuchen bien, si no se arrepienten. ¿Por qué digo esto? Porque el autor, el salmista, no se queda ahí, sino vean el verso 78, pero yo meditaré en tus mandamientos. El salmista continúa orando y dice, en cuanto a mí,
Yo pensaré, reflexionaré habitualmente en tus mandamientos. Esa es la idea. Y esto es muy importante porque aunque Él puede pedir juicio en contra de estos que le están causando molestias, que le están molestando, que le están mintiendo, al mismo tiempo Él examina su corazón delante de Dios para que su oración, lo que está pidiendo, no sea una oración pecaminosa, sino sea una oración piadosa. Por eso dice que yo piense y reflexione, mientras estoy orando esto, que yo piense y reflexione en tus mandamientos. Que esta oración sea una oración no pecaminosa. Yo meditaré en tus mandamientos. No dice yo leeré, ¿verdad? Sino dice yo meditaré. Es decir, yo pensaré, yo masticaré la palabra de Dios. Lo haré seriamente y constantemente. Él sabía que la gracia de Dios lo ayudaba a afrontar estas situaciones, por lo que estaba decidido a meditar en la palabra de Dios. Pregunta, ¿estamos nosotros conscientes de esta verdad? Y si lo sabemos, ¿estamos dispuestos realmente a pasar tiempo en la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios, meditando en la palabra de Dios? Sin duda a todos nos falta mucho, ¿verdad? Yo creo que muy pocas veces lo que hacemos cuando pasamos por situaciones difíciles es ir inmediatamente a Dios, ¿verdad? O a su palabra para recordar su palabra. Y es lo que debemos hacer, ¿verdad? O incluso tener en nuestra memoria, en nuestra cabeza, en nuestra mente, en nuestro corazón, la palabra de Dios para pensar bíblicamente en esos momentos, en esas circunstancias que nos ayuden a dirigir nuestra vida. Y finalmente llegamos al énfasis del quiasmo, el cuarto ciclo de oraciones. Vean ahí versos 76 y 77, comenzando en el 76. Sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has dicho a tu siervo. Es como si estuviera diciendo, por favor, que tu amor leal sea para consolarme, conforme a tu promesa que me has dado en el pasado. Él está orando y lo hace con un ruego intenso a Dios, a su Dios. Al ser más imponente, más majestuoso, al ser supremo de todo el universo, Él ora y dice, por favor, que tu amor leal me consuele. Presten atención, hermanos, porque el Dios que aflige, en el verso 75, cuando dice, conforme a tu fidelidad me afligiste, este Dios que lo aflige es el mismo Dios que lo consuela. Vean el 76. Sea tu amor leal para consolarme. Y muy importante, pide que lo haga en relación a este amor leal que solamente puede ser disfrutado por aquellos que son el pueblo de Dios. El salmista apela al amor leal de Dios, que está conectado con su carácter, ¿verdad? En este verso, incluso en los dos, en el 76 y 77, la esperanza del salmista surge por dos cosas muy particulares. Por un lado, que si bien Dios le está afligiendo, y es una realidad, le está afligiendo, también, por otro lado, Dios se compadece de él. Dios se compadece de él. Y además, que el amor leal de Dios es inquebrantable, es inagotable, y además, muy importante, es suficiente para consolarlo cuando está ahí. El Dios que aflige es el Dios que lo consuela con el amor que Él le provee en esos momentos. Y esto es muy importante recordarlo cuando estamos ahí, cuando estamos en esa situación, cuando estamos en la adversidad, porque ese pensamiento bíblico nos sostiene. Esa forma de calibrar nuestra mente con la palabra de Dios nos ayuda en estas circunstancias difíciles y adversas. Ya que a pesar de lo majestuoso o imponente que puedan ser las olas de las tribulaciones y adversidades que vengan a nuestra vida, es más majestuoso nuestro Dios, más imponente que esas olas para sostenernos, cuidarnos, protegernos y sostenernos. Y este hombre no solamente apela al amor leal de Dios para consolarle, sino ahora vean el 77, vengan a mí tus misericordias, noten ahí, para que viva. Se sentía muerto, ¿verdad? Se sentía con la capa caída, como decimos por ahí.
Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. El salmista está diciendo, venga a mí tu favor, venga a mí tu compasión, porque estoy casi muerto. Por favor, haz una intervención en mi vida, ven a consolarme. Una palabra, cuando dice ahí, vengan a mí tus misericordias, que apunta al tipo de amor y afecto que un padre tiene hacia su hijo. David lo dice de la siguiente manera en otro salmo. Pueden tomar nota, el Salmo 103:13. Como el padre se compadece de los hijos, así se compadece Yahweh de los que le temen. ¿No te anima esto? Jeremías también lo enseña. Lamentaciones 31 y 32. Porque el Señor no desecha para siempre. Antes, si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Y el salmista ruega que el amor leal de Dios, de su Dios, le consuele en medio de las adversidades, en medio de la aflicción, que pueda él disfrutar nuevamente del favor de Dios, de la compasión de Dios, con el propósito de que su espíritu casi muerto sea revitalizado. Su cabeza ahí toda agachada sea levantada. ¿Por qué? Por el amor leal de Dios. Por medio del amor leal de Dios. Por medio del favor de Dios a su vida. Y la base de todo esto, hermanos, incluso de todas estas oraciones, que son 7, y que son 4 ciclos de oración, como lo vimos en el quiasmo, ¿verdad? 4 ciclos de oración. Todo esto tiene una base, tiene un énfasis, que es incluso el mismo énfasis del quiasmo. Se encuentra en la segunda parte del verso 77, observen ahí. Porque tu ley es mi delicia. Porque tu ley es mi delicia. Esa es la base de todo. El deleite que tiene el salmista en la palabra de Dios. No en las personas, ¿verdad? No en un lugar en particular. No en la sabiduría humana, sino en la sabiduría que proviene de Dios. En eso Él se deleita. Y eso es la base de todo lo demás, de toda su vida, de todas sus oraciones. Eso lo sostiene. Esto hace al salmista, como lo vimos, adquirir sabiduría. Lo hace entender que es Dios quien lo hizo y quien también lo forjó en su carácter como tiene en ese momento cuando está escribiendo. Lo hizo también comprender que Dios es soberanamente quien controla todas las cosas, que nada se escapa de sus manos, aunque pensemos que sí, cuando estamos enfermos, cuando estamos ahí con muchos problemas en nuestra vida, pensamos, ¿dónde estás, Dios? Y Dios está ahí, como soberano, como amoroso Padre, dispuesto a consolar, dispuesto a manifestar su amor leal. El salmista entiende que con esa comprensión puede atravesar las pruebas con integridad y no con perversidad. Y nosotros debemos de entender eso también. Él reconoce, lo vimos, y además está dispuesto a ser un testigo visual de los que lo están viendo, ¿verdad? Y los que lo están escuchando, pero también un testimonio vocal de hablar el consejo de Dios. Y a eso somos llamados también nosotros, hermanos. Ahí en esos momentos de tribulación, de adversidad, de problemas, saber que alguien nos está escuchando, ¿verdad? Que nos están viendo, principalmente Dios. Pero estar dispuestos a hacer de bendición a otros, de hablar a otros también la palabra de Dios. El salmista recuerda que Dios es fiel y justo para sostenerlo, para mantener su amor inquebrantable a él, con él, y para manifestar ahí su favor. Aunque si bien lo aflige, él sabe que está ahí y que no lo destruirá, que estará ahí, que sostendrá su vida espiritual. Y esto debe ser un recordatorio también para nosotros. Podemos atravesar muchísimas cosas en este mundo, muchísimas adversidades. Y si les preguntara a cada uno, pues aquí tendríamos, como decimos por ahí, ¿verdad? Chile, tomate y cebolla, ¿verdad? Problemas de chile, tomate y cebolla, de muchos colores y sabores. Y así es, vivimos en un mundo caído, rodeado de filosofías dominadas por Satanás, tenemos un cuerpo pecaminoso pegado a nosotros, incluso morimos porque por ese cuerpo pecaminoso, ¿verdad? Y que aún pecamos, aunque hemos sido salvados,
y lo seremos de manera total al Dios rescatarnos de este mundo, llevarnos al cielo para recibir recompensas y luego regresar con Él para reinar para siempre con Él. Pero mientras estamos acá, habrá problemas, habrá adversidades. Y este salmo, hermanos, nos debe sostener. Estas oraciones debemos de tomarlas como ejemplo. Todo esto debemos atesorarlo en nuestro corazón, porque Dios nos escucha. Él está cerca y no lejos. Y Él atiende a los suyos, de manera particular a los que ha salvado, a los que son parte de su pueblo. Y oro que esto nos ayude a meditar y vivir conforme a su voluntad en todo momento y en toda circunstancia. Pero oremos para terminar.